Audiolibro Tú, ¿quién eres que me arrastras? Del pastor Oxopar. Capítulo 8. Descubrimiento. Cuando nos conectamos con otro corazón, comienza una nueva vida. La vida es diferente dependiendo de lo que aceptes en tu corazón. Si aceptas a un corazón limpio y brillante, tendrás una vida limpia y brillante. Para lograrlo, alberga más humildad en tu corazón y llegará a una vida más feliz. Si pidiéramos a alguien que no se conoce muy bien que se asignara una calificación, con seguridad se otorgaría una calificación mucho más alta de la que le otorgarían a alguien más. En realidad, muchas personas han recibido de otras personas una calificación de 50, mientras que ellos mismos se han asignado calificaciones de más de 80. Estas personas por lo general chocan con quienes los rodean porque se creen dignos de un 80, mientras que los demás lo tratan como alguien que vale 50. Ellos se preguntan, ¿por qué me tratan así? Y surgen los conflictos. Por otro lado, si una persona se da a sí misma un 30 y otros la califican como 50, por lo general tendrán un corazón lleno de gratitud hacia los demás. Como la tratan como un 50, terminan teniendo una buena relación con ellos. Lo anterior sucede también en un matrimonio. Mi esposo es maravilloso. Soy sumamente afortunada de que un hombre como él se haya casado con una mujer como yo. Una mujer que siente eso pensará, como mi esposo es mejor que yo en todos los sentidos, si le cuento mi problema me ayudará a resolverlo. Cada vez que tenga una dificultad, después le contará sus problemas a su esposo y comenzará a relajarse, porque ahora será su esposo quien se encargue del problema. Por otro lado, una mujer que piensa, soy mucho mejor que mi esposo. Él es un bueno para nada. Es incapaz de confiar en su esposo cuando afrenta alguna dificultad. Esa mujer terminará por hacerlo todo y después se quejará de su esposo. De esta manera podrá culparlo cuando las cosas salgan mal y podrá ocultar la debilidad imagen que tiene de sí misma. Si tu corazón es más humilde y sencillo de lo que en realidad son las cosas, lograrás comunicarte muy bien con la gente a tu alrededor y eso te llevará a sentirte más feliz. De otra forma, si te consideras mejor de lo que eres realmente, entonces será fácil quejarte de todo. Por ejemplo, si una persona que gana $60,000 anuales piensa como una persona que gana $30,000 anuales, será muy prudente al momento de gastar su dinero. Estará muy contenta con cualquier ropa que compre y cualquier comida será deliciosa. Por otro lado, si una persona que gana $60,000 al año vive como una persona que gana $100,000 al año, entonces se quejará siempre, sin importar lo que compre, debido a que la persona se ha impuesto un estándar muy alto. Sus bolsillos no pueden aguantarle el paso. Por lo tanto, aun cuando una persona no viva en un ambiente de abundancia, si impone a su corazón una buena disciplina, podrá ser feliz incluso siendo pobre. Para que ello suceda, lo más importante es descubrir la verdadera esencia de uno mismo. Es triste, pero el 95% de las personas se califican más alto de lo que en realidad son. La mayoría de las personas piensan, soy extraordinario, soy inteligente, soy honesto. Quienes viven pensando así siempre quieren dar órdenes a otras personas, pero no tienen el corazón para escuchar a los demás. Cuando te casas, no pasa nada si tu esposo no es guapo o tu esposa no es bonita, y tampoco importa si no gana mucho dinero. Todo lo que necesitas es una persona con humildad. Cuando alguno de los dos, el novio o la novia, se siente superiores a la otra persona, entonces él o ella buscará siempre ser el maestro del otro. Siempre estarán insatisfechos y las personas a su alrededor terminarán por cansarse. Como es natural, ellos terminarán también por cansarse de las personas a su alrededor. Estas personas hacen que sus padres e hijos tengan una vida miserable. Para vivir una vida feliz, debes descubrirte a ti mismo, aunque no seas feliz. El hermano Andreu escribió una historia acerca de un simio. Andreu, un soldado holandés que fue enviado a Indonesia, compró allí un mono a las personas del lugar y decidió: un mono nunca podrá deshacerse por sí mismo un nudo en un alambre. Una persona podrá fácilmente cortar el nudo y retirar el alambre, pero para un simio esto es imposible.
Así como el mono era incapaz de librarse del alambre que tenía alrededor del cuello, una persona puede ser inteligente y bien educada, pero siempre habrá problemas que no puede resolver sola. En este momento, si hay alguien que puede ayudarla con su problema, esa persona podría liberarse fácilmente de ellos. Así como Andreu liberó al mono y lo ayudó a dejar de sufrir. EIF entrena a los estudiantes universitarios que hayan participado en el WordCamp para convertirse en líderes del mundo. No podemos saberlo ahora, pero entre estos estudiantes podría estar un futuro secretario general de las Naciones Unidas, o quizás un ministro, o incluso el presidente de un país. Cuando estudiamos historia, aprendemos acerca de la historia de las guerras. Quienes pelean en la guerra son los soldados, pero ellos no tienen el poder de decidir a quién declarar la guerra, porque esa decisión la toma unos cuantos políticos. El presidente, el rey u otros líderes deciden a quién se declara la guerra, pero ellos no pelean las batallas. Entre las crónicas de los reyes de Israel encontramos a reyes que con frecuencia comenzaban una guerra por su personalidad agresiva. Por culpa de ellos, muchos soldados derramaron su sangre. También podemos ver escenas tristes de gente inocente siendo asesinadas y muchos niños quedándose huérfanos en el transcurso de una guerra. Cuando los jóvenes que se gradúan en el EIF se conviertan en políticos y en presidentes, ellos no provocarán guerras por su personalidad agresiva. Hemos preparado programas para suavizar los corazones de los estudiantes. Para ablandar el corazón se necesita seguridad y para alcanzar seguridad en el corazón, la vida espiritual y la música son extremadamente efectivas. Por eso, siempre invitamos a los jóvenes músicos del mundo para que nuestros estudiantes escuchen la mejor música del mundo. Además, hemos fundado el Coro Gracias. En él, los jóvenes no solo cantan, sino que expresan las emociones de su corazón a través de la música. En el coro canta un joven llamado Douglas, que viene de Ghana, en África. Douglas tiene una hermosa voz de bajo. Es un poco áspera, pero suave al mismo tiempo. Su voz representa perfectamente el sonido unido de África. El timbre de su voz es por sí solo muy bueno, pero el verdadero valor de voz se aprecia mejor al armonizar con las otras voces del coro. Cuando Douglas interpreta una canción con su tono grave, cubre casi todos los rangos de voz y los errores que otros cometen, su voz suaviza la música entera. Siempre notamos si Douglas no está en el coro. Por desgracia, la mano derecha de Douglas está siempre encogida por completo en un puño. Cuando le pregunté por qué su mano estaba así, me contó que se debía a que siendo niño habría sufrido quemaduras. Si hubiera podido estirar los dedos de la mano cuando se quemó, entonces habría podido mover todos los dedos. Sin embargo, como su mano no recibió atención inmediata después de las quemaduras, sus dedos se encogieron y terminaron por fusionarse unos con otros, y ha vivido así por 23 años. Después de sostener entre mis manos la mano de Douglas y observarla con atención, noté que tenía todos los dedos, así que lo llevé al hospital de la Universidad de Hanyang. Allí comentamos juntos su caso con un cirujano plástico y discutimos la posibilidad de efectuar una operación. El doctor dijo: «Intentémoslo», así que accedimos. Me alegré mucho al pensar que Douglas podría estirar los dedos y tener una mano normal. Visitamos varias veces el hospital y en una de esas ocasiones solicitamos la operación del ortopedista. Cuando él vio la mano de Douglas, nos dijo que la operación no iba a funcionar. Podemos separar los dedos encimados, pero aunque podamos lograrlo con éxito, considerando que han estado doblados durante 23 años, Douglas no podrá nunca estirarlos por completo. La terapia de rehabilitación no le servirá de nada. Aunque Douglas estaba muy ilusionado con la idea de tener una mano normal, no tuvimos más opción que irnos del hospital. Si tan solo hubiera podido estirar los dedos justo después de la quemadura, hoy tendría una mano normal. Sin embargo, sus padres no sabían esto. Debido a que la atención médica es tan costosa en África, no se atrevían a ir a un hospital. Así, su mano se quedó como estaba y comenzó a entumecerse. En África, no solo la mano de Douglas está así,
Hay muchas personas que no tienen un brazo o una pierna. Cuando reciben picaduras, son atacados por animales grandes o están malheridas, las personas deben tomar medidas extremas como la amputación porque no reciben atención médica oportuna. Cuando veo a muchos universitarios, pienso en Douglas, pues observo que el mundo de su corazón es como la mano de Douglas. Los estudiantes que han recibido una correcta orientación en su vida temprana están bien, pero aquellos cuyos corazones han sido abandonados se enfrentan a problemas muy serios cuando crecen. Como los universitarios tienen un corazón puro, no tienen obsesiones ni pensamientos fijos, por lo que entienden rápido y son buenos para comprender el corazón de otras personas. Por esa misma razón es que cambian con facilidad. Siempre que dirijo un entrenamiento de la mente, los estudiantes reciben las palabras que les doy y experimentan cambios sorprendentes. Hoy en día, los problemas a los que se enfrentan los universitarios suelen ser cosas como la adicción a los videojuegos o a las apuestas, problemas con amigos o con el sexo, complejos de inferioridad o enojo contra sus padres divorciados. Aunque parecen problemas muy complejos, cuando te acercas a ellos notas que en realidad son bastante sencillos, similar a los que sucede cuando echamos un vistazo a las partes de un auto, porque parece muy complicado, pero una vez que conoces los componentes, en realidad es bastante sencillo. Un auto tiene 30.000 piezas, el sistema de encendido, el sistema de frenado, el sistema eléctrico, el sistema de enfriamiento, la dirección, etc. Pero cuando todas estas piezas se dividen de acuerdo con sus funciones, todo se simplifica. Las cosas parecen difíciles solo al estar juntas, todas juntas. Incluso una televisión o una computadora parecen aparatos complejos, pero no lo son tanto cuando entendemos el funcionamiento de algunos de sus sistemas. También parece que los universitarios tienen muchos problemas, muy distintos, pero cuando dividimos en partes el mundo de su corazón y las estudiamos con atención, en realidad es muy sencillo. Cuando los orientamos un poco, mejora en gran manera la situación dentro de sus corazones. Un día, un estudiante de la Universidad Femenil de Edward asistió a World Camp. Era una chica muy atractiva y además una estudiante muy inteligente, que, por desgracia, tenía una adicción a los videojuegos. Comentó, por ejemplo, que una vez jugó 37 horas sin parar y más de una vez había ordenado fideos a domicilio para comer mientras jugaba. Al principio jugaba en el computador para divertirse un rato, pero pronto comenzó a hacerlo cada vez más. Con frecuencia desayunaba y se iba a la escuela, pero después terminaba en un café internet. Cuando se decía a sí misma debía ir a la escuela, dejaba los juegos y tomaba el autobús para ir a la escuela. Sin embargo, a las pocas cuadras se bajaba del autobús para ir a un café internet. Sus padres no tenían ni idea de que su hija hacía eso. Como llegó al punto en que ya no podía estudiar, asistió al World Camp. Si eres universitario, antes de que nadie diga nada, puede darte cuenta fácilmente de que te has convertido en adicto a los videojuegos. Cuando reconoces que tu adicción no te permite estudiar, intentas dejarlos. Como ya lo has intentado, cuando tus padres te dicen que lo dejes, te sientes todavía más presionado. Lo más importante es que, aunque reconoces que debes dejar los videojuegos, no puedes hacerlo por ti mismo. Tus padres siguen presionándote y, como resultado, tú terminas con una sensación de frustración y rebeldía hacia ellos. Yo no tenía idea de que esta estudiante tenía una adicción a los videojuegos, así que el World Camp siguió su programa tal y como estaba planeado. Esta estudiante asistió a las actividades, escuchó música, habló con los otros estudiantes de distintos países y compartió lo que sentía en su corazón con otras amigas en su clase. Conforme pasaban los días, su corazón fue cambiando sin que ella hiciera nada especial. Un día se dio cuenta de que estaba liberada por completo de su adicción de los videojuegos. Recordando la parábola del hijo pródigo, seguramente hubo muchos momentos en que el joven pensó que tenía que librarse del yugo de las rameras. Si vemos la escena desde afuera, no nos cabe duda de que él pudo siempre salir por su propio pie, pero cuando una persona llega a un lugar así, eso es lo único que la persona no es capaz de hacer. Por ello, es completamente inútil decir a esa estudiante que deje el sexo o las apuestas una vez que han desarrollado una adicción, porque ya han intentado muchas veces dejarlo por sí mismo, siempre sin éxito.
Lo único que logramos al intentarlo es poner una carga y un conflicto más en su corazón. La realidad es que eso no lo ayudará a liberarse de ninguna manera de su adicción. Los estudiantes que tienen un mundo aislado como esta deben recibir una orientación diferente. Deben entrar pensamientos distintos a su corazón. Cuando albergan pensamientos distintos en su corazón, las personas comienzan a cambiar. Por ello, debemos abrir sus corazones para que acepten pensamientos distintos a los suyos, porque mientras más se obsesionan por dejar su adicción, más difícil les es lograrlo. Lo que hay que hacer es guiar su corazón para que puedan alejarse de sus adicciones y sus problemas. Consideremos la siguiente situación. Imaginemos un estudiante que tiene una relación con una compañera, pero que se enfrenta a la oposición de sus padres. El padre no le permite salir y le obliga a estudiar en su cuarto. De vez en cuando el padre entra al cuarto de su hijo y le dice: «Oye, ¿otra vez estás pensando en ella? ¿No es así? ¿Qué le ves? ¿Por qué no lo olvidas de una vez para todas? Si sigues con ella terminarás por arruinar tu vida». Si el padre hace eso, entonces su hijo, que trataba de enfocarse en su propio corazón, terminará aún más obsesionado con la chica. ¿Cómo podrá olvidarla ahora? Mientras más cosas malas diga el padre acerca de la chica, más pensará su hijo en ella y con más fuerza deseará verla. Desde el punto de vista del hijo, el menosprecio de su padre, lejos de lograr que deje de pensar en ella, lo incita a hacerlo con más fuerzas. Por otro lado, para lograr que el hijo ya no piense en ella, debe guiar su corazón en una dirección muy distinta. Hay un misionero con quien me llevo muy bien. Su esposa trabaja en un banco y era muy buena en lo que hacía. Cuando era cajera, era muy rápida en sus tareas. Aunque hubiera largas filas frente a otras ventanillas, los clientes de la suya avanzaban tan rápido que, en poco tiempo, ya no había fila frente a ella. Con frecuencia recibía reconocimiento de su banco, pero después de casarse, siguió a su marido a África. Ella no llevaba en realidad una vida espiritual, pero por su marido se convirtió en la esposa de un misionero. En África, donde hay pocos beneficios de la civilización, vivían con muy pocas comodidades, por lo que ella era muy difícil para la esposa del misionero vivir ahí. La gente aquí huele distinto. Mira todos estos insectos. Odio el clima de este lugar. ¿Por qué no tenemos agua en la casa? Se quejaba todo el tiempo. Aunque había tratado de soportar todo, sentía que no podía aguantar más y pensó en regresar a Corea. Primero fue solo una idea, pero después concluyó que debía regresar a Corea, que no tenía otra opción. Una tarde, su esposo regresó muy emocionado y le dijo: «Amor, nos han enviado a la selva a compartir la Biblia con la gente por 2 semanas. Me siento sumamente agradecido. ¿Y tú no?» ¿Agradecida? ¿Por qué habría de estar agradecida?, pensó. Estaba a punto de decirlo cuando, al ver la emoción de su esposo, perdió el valor de expresar algo así. Su esposo siguió hablando. «Amor, ni tú ni yo hablamos el idioma de las personas en la selva. Hay gente que habla el idioma de los nativos mejor que nosotros, y a pesar de ello, por gracia divina, nos envían a nosotros. Tendremos la oportunidad de conocer a los nativos de la selva y predicar el evangelio con ellos. ¿No estás agradecida?». Al ver la sincera expresión de agradecimiento de su esposo, sin pensarlo mucho respondió: «Claro, estoy muy agradecida». Ya era de por sí difícil para ella vivir en la ciudad, pero no hubo más remedio que seguir a su marido a la selva. La pareja vivía en la ciudad de Tema, en Ghana. Primero tomaron un autobús que se tardó 4 horas en llegar a la ciudad de Kumasi. Y como ahí no hay autobús, tuvieron que viajar en un camión maderero por un camino de terracería durante varias horas. Allí llegaron a un lugar donde no había camino y los autos no podían pasar. No obstante, allí los esperaba una persona para guiarlos a pie el resto del camino. Los siguieron al interior de la selva, y como la selva no son más espesas que los bosques, en ocasiones son oscuras, aunque sea de día. Además, como hay tantos árboles, con frecuencia es necesario caminar recorvado. El guía tenía un enorme machete con el que iba quitando hojas y ramas para hacer un camino por el que pudieran avanzar. Caminaron así selva adentro durante varias horas, hasta que por fin llegaron a la pequeña aldea. Se trataba de una localidad asentada en medio de la selva, donde había una 40 o 50 de chozas.
Habían cortado muchos árboles y estas chozas estaban hechas de hojas de plátano y palmeras unidas unas con otras. En los patios los pollos corrían de un lado a otro y había también algunos perros y monos alrededor. Esta era la primera vez que un hombre blanco visitaba la aldea. Nosotros dividimos a la gente en muchas razas distintas, pero los africanos solo dividen a la gente en blancos y negros. Por esa razón, aún los coreanos son considerados blancos cuando viajan a África. Todos en la aldea se reunieron para ver al misionero y a su esposa. A él le tocaron las manos y la cara, pues estaban asombrados de ver al misionero y a su esposa. Como no había reloj en la selva, no tenía sentido decir veámonos a tal hora. No había una hora específica para realizar el servicio, pero cuando se juntaba la gente, el misionero se acercaba y compartía la Biblia con ellos. Mientras escuchaban, algunos se hablaban en secreto con otros se acostaban en el suelo, otros solo se acercaban sin escuchar y muchos hacían otras cosas. Sin embargo, el misionero y su esposa comenzaron a hablar con la gente, poco a poco, en la lengua de los nativos que ellos no hablaban muy bien, así pasaban su tiempo en esa aldea. Un día, una pareja fue a visitarlos. Les llevó 2 huevos y les dijo que los comieran. El misionero y su esposa estaban muy agradecidos. Otra persona le llevó plátanos, otro papayas, uno más le llevó cocos y alguien más mangos. Hubo alguien quien incluso mató un pollo, considerando muy valioso en este lugar, y se lo regaló. Unos días más tarde, el hombre que había invitado al misionero y a su esposa a la aldea habló con ellos. Misionero, estoy muy avergonzado. ¿Sobre qué? A pesar que yo te invité a venir, no tengo nada que darte. Todos los pollos de este patio pertenecen a mi esposa. De las palmeras y árboles de plátanos que veis aquí, los míos son los que ya no tienen fruta. Los árboles llenos de fruta son los árboles de mi esposa. Aunque mi esposa es rica, yo soy muy pobre. La gente en la selva se casa con facilidad, pero también se divorcia de la misma manera. Así, aunque un hombre y una mujer se casen y formen una pareja, piensan en el futuro, por lo que no comparten su riqueza. Tienen muy claro que les pertenece, así que tú no puedes tocar nada que no sea tuyo. Así son las cosas en la selva, el lugar donde los demás te consideran rico si tienes 2 platos y 2 mudas de ropa. Cuando la esposa del misionero escuchó a este hombre hablar así de su vida, le pareció muy extraño. Aún sumando todos los plátanos, los cocos y los pollos que tenían entre los dos, difícilmente superaban los $50, así que parecía muy infantil dividir sus pertenencias. Esto pertenece a la esposa y esto pertenece al esposo. Le pareció tan infantil que le costó trabajo entenderlo. Pensaba, si yo fuera ella diría, amor, ¿tienes hambre? Come de mis plátanos. Si hiciera eso, qué feliz y afortunado haría sentir a mi esposo. ¿Cómo podía llamarse a sí mismo una pareja cuando dividían todas estas cosas de ella y cosas de él? Al reflexionar sobre esta situación, la esposa del misionero quedó impresionada. A pesar de que no se comportaba así como su esposo por unos plátanos, sino por otras cosas, era evidente que dividía las cosas de su esposo de las de ella. Al final, descubrió que no era diferente de las personas de la aldea. Al principio pensó que los nativos actuaban mal, pero después se dio cuenta de que ella también actuaba mal. Y encima de todo eso, la gente de la selva se sentía satisfecha de tener solo un plátano donde comer, mientras ella deseaba muchas más cosas materiales. Pensó, yo deseaba tener tantas cosas banales en vez de querer estar con mi esposo. He perdido mi corazón por cosas superficiales. A partir de ese momento, su corazón cambió y su vida también cambió. Por completo. Cuando a las personas se le abren los ojos y ven claramente su propia imagen, cambian. Las personas que viven siguiendo las ambiciones que nacen en ellas todos los días, no cambian. Por otro lado, quienes piensan, esto estuvo muy mal, debí haber hecho otra cosa. ¿Por qué me comporté así? Después de hacer algo malo, son quienes pueden cambiar y renombrarse. Hace algunos años conocí un drogadicto en los Estados Unidos llamado Tommy. Después de mi sermón, Tommy se acercó a mí y me dijo, hoy sus palabras me tocaron el corazón, y me contó la historia de su vida. Conocí a una mujer coreana en los Estados Unidos. Esta mujer no tenía visa
de trabajo, pero si vivía conmigo podía obtener su ciudadanía. Por esa razón se casó conmigo, aunque sabía que yo era un drogadicto. Mi esposa es hermosa como un ángel y trabaja mucho para ganar dinero, pero yo soy como el diablo, que toma su dinero y lo gasta todo en drogas. Entonces le preguntó a Tony: ¿alguna vez has visto a una mariposa? Claro, no hay muchas en los ángeles, pero las he visto de vez en cuando. ¿Crees que las mariposas son bonitas? Por supuesto, son hermosas. Tommy, ¿tú sabes qué insecto es el que se convierte en mariposa? Es posible que creas que como las mariposas se ven hermosas, el insecto que se convierte en mariposa también es hermoso, pero eso no es el caso. En realidad, es un insecto desagradable el que se convierte en mariposa. ¿Lo sabías? ¿Está tratando de decir que me voy a convertir en mariposa? Imagina que pudieras tener una conversación con ese desagradable insecto. ¿Qué le dirías? Oye, insecto, no desesperes. Ahora eres un insecto horrible, pero dentro de poco dejarás atrás ese cuerpo y te convertirás en una hermosa mariposa. ¿No le dirías eso? Entonces, ¿qué crees que te diría el insecto? ¿Yo? ¿Yo voy a convertirme en una mariposa? No me hagas reír. Soy horrible. ¿Cómo podría yo convertirme en una mariposa? Solo soy una oruga que va a comer hojas de cola hasta que se muera. Mira lo hermosa que está esa mariposa. Y mírame a mí. Yo no puedo convertirme en una mariposa. Ante la respuesta de la oruga, tú le dirías: no, oruga. Esa bella mariposa fue alguna vez, hace mucho tiempo, una oruga como tú. Una oruga está hecha para convertirse en mariposa. Cuando te ves a ti misma, tienes la impresión de que te arrastras sobre las hojas por el resto de tu vida y morirás así. Sin embargo, el Señor, el Creador, te ha hecho capaz de transformarte un día en una mariposa. Tommy, he conocido a muchos asesinos y condenados a muerte en prisión. He conocido a muchos drogadictos, alcohólicos y adictos a las apuestas. El problema es que ellos han tropezado y han caído, pero no hubo ninguno que no cambiara luego de abrir sus corazones y hablar y compartir con palabras lo que había en su corazón. Ahora mismo tus pensamientos y los míos son diferentes, pero si seguimos hablando, mis pensamientos entrarán a tu corazón y, sin que te des cuenta, tu corazón cambiará y será como el mío. Y conforme te acerques a mi corazón, podrás dejar atrás tu vida de errores y maldad y alejarte de las drogas. Por eso es que es muy importante que abras tu corazón y conversemos. Pastor, aunque tengamos conversaciones, la gente como yo no cambia. Tommy, te equivocas. ¿Crees que la ciudad en la que vives hoy fue siempre una hermosa ciudad llena de árboles y palmeras? Las montañas rocosas detienen las nubes que vienen del este, por lo que casi no llueve en la ciudad de Los Ángeles. Eso si no lo sabes, ¿no? Por eso, hace mucho tiempo este lugar no era una ciudad, sino un desierto, donde no crecía ni un árbol ni un metro de césped. ¿Sabes cómo se convirtió Los Ángeles en una ciudad tan bonita? La gente observó que este lugar era adecuado geográficamente para albergar un puerto y que el clima era bueno. Por eso trajeron agua del río Colorado utilizando tuberías larguísimas y con tuberías más cortas distribuyeron el agua a todas las áreas de la ciudad. Así fue como se fundó la ciudad. Con esa agua la gente lava y cocina, riegan las flores y los árboles de sus jardines y así es como viven. Al amanecer, en muchas partes de la ciudad, los aspersores se echan a andar y riegan las plantas, con lo que hacen que crezcan flores y árboles. Eso hace que Los Ángeles sea una de las mejores ciudades del mundo. Cuando se trae el agua del río, el desierto ya no es un desierto. Se transforma en una ciudad donde crecen las flores y los árboles, y los pájaros cantan. Esto hace que la ciudad sea atractiva para que la gente de todo el mundo quiera mudarse aquí y construir casas, escuelas y comercios. Fue así como se convirtió en una ciudad tan grande. Si obstruyeras las tuberías que conectan la ciudad con el río Colorado, la gente de Los Ángeles no podría sobrevivir ni siquiera una semana. Así como el agua del río llegó para transformar el desierto de esta bella ciudad llena de vida, una ciudad llena de tuberías, de cultura y de educación, sucede lo mismo con los corazones de las personas. Tony,
Te comportas así porque tu corazón está endurecido o deprimido. Pero no tengas miedo, no te preocupes. Si recibes nuevos pensamientos y aceptas un nuevo mundo en tu corazón, así como este desierto que no tenía nada más que muerte recibió el agua del río Colorado y se transformó en una ciudad de Los Ángeles, tu corazón también puede volver a nacer. Ese día cambió el corazón de Tony. Por fin logró terminar con su vida de drogadicto y comenzar una nueva vida. ¿Algunos de ustedes tienen problemas con las drogas o ha caído en los malos hábitos? No intenten liberar ustedes solos del yugo de las drogas ni busquen corregir solo sus malos hábitos. Acepten el corazón bondadoso de otras personas. Ese corazón los guiará y ustedes podrán liberarse y alejarse de las drogas, las apuestas y otros malos comportamientos. No será nada fácil tratar de cambiar sus vidas si están solos, pues terminarán rindiéndose a mitad de camino. Después de muchos fracasos como ese, terminarán convirtiéndose en alguien incapaz de levantarse. Todos, sin excepción, tenemos un corazón y, dependiendo lo que acepte en tu corazón, su vida será diferente. Cuando acepten un corazón radiante y saludable, tendrán una vida radiante y saludable. Pero para aceptar ese corazón, primero deben tener un corazón humilde. Cuando humildad alcance un nivel por debajo de la imagen que tienen de sí mismo, entonces descubrirán que los espera una vida mucho más feliz.